Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla, a este webinar con el tema uso y abuso del coaching. Les agradecemos muchísimo que estén aquí, que nos estén acompañando y que estén compartiendo este tema tan importante. Queremos saber desde dónde nos están acompañando. ¿Qué les parece si en el chat nos ponen de qué parte se están conectando, de qué lugar se están conectando? Nos gustaría saber quiénes están ahorita participando. Por ahí veo a Agustino Valle, a Edgar Alfredo, a Jesús Guillermo, Lorena Pérez, Manuel Romano, Matías, Miguel Espinosa, Nayeli Álvarez. Si nos pueden compartir de dónde nos están acompañando, sería genial, a través del chat. Agustín es de Torreón. Excelente. Lorena, de Saltillo. Jesús Guillermo, de la Ciudad de México. Miguel Espinosa, de Saltillo. Nayeli Álvarez, de García, Nuevo León. Perfecto. ¿Quién más? Falta por ahí. Edgar, de Monterrey, Nuevo León. ¿Alguien más? ¿No me falta nadie? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a darles algunas recomendaciones y les voy a compartir también la agenda del día de hoy, para que podamos llevar a cabo este webinar de la mejor manera. Entonces, lo que les pedimos es que pues vamos a estar una hora aproximadamente aquí y esto se va a estar grabando y posteriormente pues lo vamos a poder ver por el canal de YouTube. Y bueno, pues Ricardo Escobar y Alejandro tienen preparado un diálogo a través de preguntas que previamente ustedes nos hicieron llegar. Entonces vamos a estar interactuando Alejandro y Ricardo con este tema. Y quienes deseen participar, les pedimos de favor que activen su cámara y levanten su mano para poder tomar en cuenta su participación. Y pues queremos que sea esta una charla abierta y deseamos que se cumplan sus expectativas. Muy bien. Pues les comento, HI Consultores ha promovido pues estos webinars como parte de una campaña llamada Actos de Solidaridad. Esta es una manera en que nosotros pues estamos abiertos y estamos en contacto directo con nuestra comunidad y queremos ofrecerles temas que sean de interés y que pues puedan despertar un efecto positivo en pues estos tiempos. Ustedes saben que hemos estado viviendo tiempos difíciles, entonces pues es una muy buena oportunidad para estar más cercanos. Y también queremos comentarles cuáles son los temas que vamos a abordar en este webinar. Son temas bastante importantes, interesantes, como es descubrir los beneficios y las ventajas del coaching neurolingüístico, identificar las características entre los diferentes tipos de coaching, conocer el proceso de acompañamiento efectivo que permite desarrollar capacidades, aprender por qué a veces el coaching no funciona, y establecer los factores que aseguran el éxito en proceso de un coaching organizacional. Esos serían más o menos los alcances que vamos a tener en esta charla. Quiero presentarles a los dos expertos, a Ricardo Escobar y Alejandro Herrera, una pequeña semblanza sobre su trayectoria. Ricardo Escobar es Master Coach, entrenador de
a nivel gerencial en Estados Unidos y en diversos países de Latinoamérica. Es autor de algunos de los libros como Creatividad en el Servicio, Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño y usos y perspectivas del coaching. Es director general de SG Talent Consulting y representante de LIM Global para México en Centroamérica. Es socio fundador de Trainer y certificador internacional de la HSN World, Coach Master Training, ISI con formación de competencia en coaching ontológico y team y coaching de neurosemántica. Y Alejandro Herrera es coach ejecutivo y coach de equipos, especialista en el desarrollo de programas de alto impacto para la información de líderes y capacidades empresariales con más de 24 años de experiencia. Él es el creador del modelo de desarrollo de competencias del líder del siglo XXI, logrando impactar en el cambio de hábitos de 17 compañías distintas de la industria manufacturera en los últimos 3 años. Y es socio fundador y director ejecutivo de HI Consultores, empresa orgullosamente mexicana que ha asesorado y capacitado a más de 100 organizaciones distintas a nivel nacional e internacional. Entonces, pues, como vemos, tenemos a grandes expertos en el tema y pues esperemos poder aprovechar esta charla. Adelante, Ricardo. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Aide, por esta introducción. Bienvenidos, amigos, amigas. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión y que podamos tratar este tema de uso y abuso del coaching. Gracias también por las preguntas que nos hicieron llegar. Me gustaría empezar, si te parece, Ricardo, con algunas de ellas. Y la primera de ellas es respecto a una afirmación y luego nos hacen una pregunta. Dice, me interesa el tema ya que es un básico de la administración y nunca había escuchado del enfoque del abuso del coaching. ¿Por qué hablamos del abuso del coaching, Ricardo? Ok, bueno, primero muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Como decía Aide, en realidad esto es un open talk, o sea, la idea es conversar entre todos, generar tema, digamos, resolver dudas que hubiera y pues en cualquier momento hagan sus preguntas y la idea es seguir aprendiendo entre todos. A ver, con respecto a lo que comentas, creo que hay conceptos que se vuelven moda, ¿sí? Y así como hubo una época en que todo lo queríamos resolver con cursos, ¿sí? Entonces, si un líder tenía problemas de liderazgo, curso de liderazgo. Si un equipo tenía problemas de comunicación, curso de comunicación, etcétera. De pronto apareció el coaching. Y pues definitivamente es un modelo de intervención muy interesante y hoy vamos a hablar mucho de eso. Pero creo que también ha sucedido que se ha abusado del concepto coaching en dos sentidos. Uno, se usa la palabra coaching para todo, ¿sí? Y doy un ejemplo, a ti te pueden haber sucedido cosas parecidas, ¿no? Veo que sale por internet, dice, coaching para servicio a clientes. Pareció interesante, revisé el temario y era un curso de servicio a clientes. Mi pregunta es, ¿y por qué lo llaman coaching? ¿Sí? Y eso por no comentar que encontré un libro por ahí que se llama Coaching para seducir. En una librería, me encanté a las librerías, estuve hojeándolo y son técnicas para seducir. Muy seguramente muy interesantes, pero mi pregunta es, ¿y por qué le ponen coaching de título? Entonces, creo que es una palabra de la cual hemos abusado demasiado. Y entonces llega un momento en que coaching es todo y no es nada. Esa es una de las facetas del abuso. Y la otra faceta de quienes sí saben lo que es coaching es que abusan en el sentido de creer que el coaching resuelve todo. Y el coaching es un modelo de intervención muy específico para situaciones muy específicas donde funciona muy bien. Pero como todo, si lo usamos donde no funciona, pues no va a funcionar. Entonces, serían como las dos facetas del que yo veo como abuso del coaching, ¿no? No sé tú qué opinas sobre eso. A mí me gustaría agregar un par también de consideraciones respecto al abuso. Una de ellas es como título. Pareciera ser que
cualquier persona en este buen intento, porque es un buen intento, un buen deseo de contribuir con procesos específicos o muy particulares respecto a ciertos detonantes y ciertas necesidades que existen en lo general, se autonombran coaches, ¿no? Y entonces, autonombrarte coach pareciera ser que te estás nombrando como profesor, como maestro, como especialista, cuando en realidad el título de coach pues obedece a un proceso de preparación. Y yo no conozco ningún proceso que no requiera de menos de 125 horas para formarte como coach. Entonces, me parece que se ha usado también en la preparación de coaches. Y otra de las cuestiones que yo veo y de alguna manera lo identifico como un abuso es que utilizamos la palabra de coaching o el proceso de coaching, como tú lo decías, para muchas cosas, pero sobre todo en temas de desarrollo organizacional, cuando hay la necesidad de un cambio tecnológico, una incorporación de una nueva metodología, empezamos a hablar de que vamos a hacerlo a través de un proceso de coaching. Y en realidad probablemente de lo que estamos hablando es de gestión del cambio y de gestión del cambio a partir de una serie de condiciones y características que requieren de una planeación y que requieren de hacer propia esa planeación en los participantes, pero no es necesariamente y no cumple con las condiciones o características del coach. Claro, y tú lo estás Consejo, comentando, ¿no? un curso. El coaching en realidad es un modelo de Sí, intervención. dime. Cuéntanos, Yuridia, ¿tenías algún comentario? Ok. En el momento que quieran, también pueden pedir la palabra con la manito en el Zoom, apuntar sus preguntas, sus comentarios, encantados, de eso se trata. Sí, fíjate que esto de que muchas personas se autodenominan coaches hace parte de la misma moda, ¿no? Y hay que entender que el coaching es una profesión, ya es una profesión. Lo que pasa es que todavía no es una profesión regulada por una Secretaría de Educación o de Trabajo, ¿sí? Pero fíjense que es el mismo fenómeno que le ha sucedido a otras profesiones. Por ejemplo, yo estudié... hay un pequeño eco, qué curioso. Yo estudié comunicación social, ¿sí? Y fui la tercera generación de comunicación. Bueno, hice media carrera, después estudié otra cosa, en Colombia. Anteriormente, había periodistas y había escuelas de periodismo. Y llegó un momento en que se terminó convirtiendo en una licenciatura que se llama comunicación social. Lo mismo le pasó a la mercadotecnia, ¿sí? Se convirtió en una licenciatura. El coaching va para allá. Pero como todavía no es algo así de regulado, entonces quienes regulan el coaching son entidades internacionales especializadas en coaching y por ende formadoras y certificadoras de coaches. Entonces sí creo que también se abusa mucho en ese sentido. Sin embargo, yo creo, y hablo específicamente de México, que el mercado ya está mucho más maduro. Ya te preguntan, a ver, ¿dónde te certificaste? No solo si eres coach o no, a ver, ¿de qué escuela es? A ver, ¿esa escuela de qué enfoque es? O sea, los clientes también ya han madurado un poco, ¿no? Es correcto. Y bueno, yo creo que aquí en México llevamos, pues si no ya 3 décadas Claro. de trabajo bastante profesional de coaches con diferentes tal vez líneas y enfoques. Y creo que ahí es una de las confusiones, ¿no, Ricardo? Que existen diferentes tipos de coaching. Y esa es otra de las preguntas que por aquí nos hacían llegar. ¿Cuántos tipos hay o en qué consiste la definición de un tipo o de una especialidad en particular en coaching? Yo dividiría el comentario en dos. Uno, para los americanos definen el coaching por el tipo de meta. A ver, partamos de lo primero. Coaching es un proceso de acompañamiento para ayudarle a una persona a cumplir objetivos,
resolver problemas, llegar a una meta, desarrollar competencias. Entonces, en el fondo, coaching, ¿qué es? Un coach, un cliente, técnicamente se llama un coachee, y una meta que tiene ese coachee. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los americanos definen el coaching por el tipo de meta. Entonces, uno va a un congreso en Estados Unidos de coaching y hay coaching para nutrición, coaching para finanzas, coaching para esto, coaching para aquello, y hay 25,000 tipos de coaching, porque hay 25,000 tipos de metas. Los europeos tienen otra manera de verlo. Los europeos definen el coaching de una manera mucho más sencilla. Dicen, a ver, hay dos tipos de coaching. Life coaching, coaching de vida, cuando una persona busca un coach para retos personales, y coaching ejecutivo, que también lo llaman un poco coaching organizacional, cuando una organización busca un coach para que le haga coaching a un ejecutivo. También existe el team coaching, en donde nuestro cliente no es una persona, sino un equipo. Eso es una especialidad del coaching que pues tú conoces muy bien, y por ahí veo un exalumno, lo vi en la charla hace ratito, Manuel Romano, también exalumno del programa de Team Coaching. Entonces, creo que por ahí viene un poco también el tema, ¿no? Entonces, si nos referimos a tipos de coaching, en el fondo es life coaching o coaching ejecutivo. Y la otra subespecialidad es team coaching. Han surgido otras subespecialidades, inclusive dentro del mundo del team coaching, por ejemplo, coaching deportivo, que le puedes dar coaching a un deportista o a un equipo deportivo. Entonces, son como subdivisiones. La otra manera de enfocar esto de los tipos de coaching es desde el tipo de escuelas de coaching. Entonces yo las resumiría en tres. Si hay un coach, un coachee, o sea, la persona cliente del proceso, y una meta, vamos a encontrar escuelas muy enfocadas hacia la meta, muy enfocadas a que el coachee llegue a una meta. Entonces son escuelas, los coaches formados en esas escuelas son muy, los americanos dirían muy pusher, ¿sí? Y muy enfocados hacia la acción y el logro del cliente. Entonces, es un coaching más enfocado hacia la meta. Muy válido. Y hay otras escuelas, el otro extremo, son escuelas más enfocadas hacia el coachee como coachee. En Sudamérica dirían más enfocadas al ser que al hacer. Y las de enfoque hacia la meta serían más del hacer. Entonces, creo que ahí es donde entran las diferentes escuelas de coaching, en función de si el tipo de coaching, el énfasis está en las acciones que la persona tiene que cumplir para llegar a una meta, o escuelas que están más enfocadas en la persona misma, en que cambie sus paradigmas, cambie su mirada, abra su mirada y desde ahí genere nuevas estrategias. Es un tema de enfoques, ¿no? En definitiva, los enfoques de alguna manera hacen que esto sea bastante amplio. Sin embargo, el factor sigue siendo común con respecto al proceso de coaching. Y hay una de las definiciones que a mí me gusta mucho y que tú manejas, y es el coaching es ayudar o sacar a lo mejor de las personas a pesar de las personas, ¿no? Y eso a través de un proceso que está muy claro, definido desde un inicio, y donde en ese proceso pues hay diferentes obstáculos para alcanzar la meta, y esos obstáculos pues de alguna manera la persona que recibe el proceso de coaching requiere de reconocer los recursos con los que cuenta y ayudarle también a entender qué otros recursos en el contexto inmediato puede utilizar para alcanzar la meta, ¿no? Entonces, cuando hablamos del proceso de coaching, Ricardo, existen muchas inquietudes, muchas preguntas respecto a cuáles serían los factores que hacen de un proceso de coaching realmente efectivo. Ok. Yo diría, el primero, independientemente de que sea life coaching o coaching ejecutivo, definir claramente los indicadores de éxito del proceso y los indicadores de éxito del coachee, del cliente. O sea, en otras palabras, si no hay una meta concreta a la cual la persona quiere o necesita llegar, no hay manera de hacerle coaching. ¿Sí? O sea, si a mí me llega una persona a coaching y me dice, Ricardo, es que quiero coaching porque ando medio frustrado, medio desmotivado,
yo no le puedo hacer coaching simplemente con esa información. De pronto yo le preguntaría, bueno, ¿y en qué área de tu vida en este momento eso es un problema? Ahora, si la persona me dice, bueno, no sé, trabajo en un área comercial, entonces el estar así medio frustrado, medio desmotivado, pues hace que no me esfuerce tanto, que esto, que aquello, que empiezo a fallarle a los clientes y empiezo a, qué sé yo, no ser tan disciplinado en mi trabajo. Ok, ahora sí podemos empezar a hablar de coaching, porque ya empezamos a hablar de un ámbito específico, un escenario específico donde eso es un problema. Entonces ya hay algo a resolver, ya hay algo a lograr. Entonces creo que lo primero en un proceso de coaching es definir muy concreto a dónde la persona quiere o necesita llegar, y casi te diría hasta en qué tiempo, porque el tiempo tensiona positivamente los procesos. Y a su vez definir ciertas reglas del juego. Me parece muy importante que la persona tenga claro qué es coaching y qué no es coaching. O sea, en otras palabras, que tenga claro qué expectativas sí puede tener del coach en su rol de acompañamiento y qué expectativas no debe tener de su coach. Y déjame dar aquí un pequeño ejemplo. Una vez me tocó entrevistarme con el vicepresidente de un banco porque quería coaching y bueno, pues quería recursos humanos, lo puse a entrevistarse con 3 posibles coaches, yo era uno de los 3. Después de esto, en recursos humanos me comentan, mira, escogió trabajar con otra persona, no contigo. Le dije, oye, muchas gracias, cuéntame en términos de retroalimentación para mí, no a quién escogió, porque, sino qué retro te dio el vicepresidente para mí. Y me dijo, no, le encantaste como coach, etcétera. Solo que tú nunca has sido funcionario de un banco, nunca has trabajado dentro de un banco. En cambio, el otro posible coach sí había trabajado dentro de un banco. Entonces me acuerdo hablando con recursos humanos, le dije, mira, interesante el factor de decisión, pero creo que ese vicepresidente lo que está buscando no es un coach, lo que está buscando es un asesor. Porque si pone como requisito que yo haya trabajado en un banco, entonces está buscando es alguien que le transmita su experiencia bancaria. Eso se llama asesoría. E inclusive podría ser hasta mentoría, depende de qué estemos hablando, pero no es coaching. Entonces creo que por ahí va. Tener muy claro el objetivo, que las dos partes lo tengan claro, y que el cliente tenga muy claro qué sí puede esperar y qué no puede esperar del coach. Y habría muchos otros elementos, pero creo que son como los dos claves, me parece. No sé tú qué opines. Sí, un factor adicional que yo agregaría a los que ya mencionas de claridad en cuanto a los tiempos, el objetivo y la meta, también lo que hace efectivo el proceso es que exista un compromiso o un convenio entre las partes, ¿no? Entre qué rol va a llevar a cabo el coach, cuáles son de alguna manera las responsabilidades, por llamarlo así, Claro. de la persona que va a llevar el proceso, obviamente la parte de confidencialidad sobre los asuntos y temas que se traten, y por el otro lado, del cliente o el coachee, el que está recibiendo el proceso de acompañamiento, pues el guardar las citas, el estar dispuesto a abordar temas que probablemente el coach identifica como temas que son complejos, el no quedarse con ninguna información que no, pues resistirse de alguna manera a lo mejor a abordar asuntos que particularmente pudieran no gustarle de entrada, ¿no? Entonces, ese convenio, ese acuerdo, ese compromiso, tanto emocional Claro. como también de alguna manera con respecto a los tiempos, las tareas, las citas, el tiempo y el momento que toma, pues es fundamental para que sea un proceso eficaz. Claro, y fíjate que ahí sí hay una gran diferencia entre hacer life coaching y hacer coaching ejecutivo. ¿Por qué? Porque en life coaching yo no conozco nada del mundo de la persona, o sea, es a la persona y ya. Y todas mis intervenciones y todos mis diálogos son con la persona. En cambio, cuando la organización decide enviar un ejecutivo a coaching, hay terceros implicados. Por ejemplo, recursos humanos. Por ejemplo, el jefe de esa persona, etcétera. Entonces, como coach, tienes que aprender a interactuar con el sistema al cual pertenece el coachee.
hay que hacer un diagnóstico previo, de pronto hay que entrevistar al jefe, de pronto hay que tener conversaciones con recursos humanos, hay que pedir cierta información sobre el ejecutivo. Porque también sucede, y sucede en algunas compañías, que cuando esto no se clarifica desde el principio, entonces el ejecutivo ya en las sesiones quiere llevar el proceso hacia necesidades muy válidas, pero que de pronto no es lo que la organización espera para ese ejecutivo en ese proceso. Entonces, como que hay que alinear un poquito al sistema. Entonces, esa sí es una gran diferencia con life coaching. ¿Sí? En life coaching la persona te contrata. En coaching ejecutivo no te contrata el ejecutivo, te contrata la organización a la que el ejecutivo pertenece. Y eso da un contexto de trabajo muy diferente, ¿no? Así es. Muy bien, regresando a algunas de las otras preguntas que nos hicieron en el registro. Alguien nos preguntaba, ¿cómo enfocar correctamente el coaching en la salud de los colaboradores de la empresa? Y quiero entender que es en el contexto, pues obviamente de la pandemia, ¿no? Hoy en día el compromiso de la organización sobre la salud, tanto física y emocional, de los trabajadores es importante. ¿Pero será necesario hacerlo a través de coaching? Creo que el coaching sería uno de los apoyos para fortalecer el tema de salud en la organización. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Y a todos estamos viviendo todo este tema de la pandemia. Las personas necesitan ser escuchadas, ¿sí? Entonces, el coaching es una manera muy particular de escuchar a la persona, porque no solo lo escuchas, sino que intervienes con la persona. Y el arte del coaching está en, como dicen por ahí, saberle hacer a la persona las preguntas que no se está haciendo a sí misma para ayudarle a ver lo que no está viendo, para ayudarle a resolver lo que no está resolviendo. Entonces, en ese sentido, creo que el coaching es una metodología que puede ayudar mucho a todo el tema de salud dentro de la organización. Sin embargo, no hay que descartar otro tipo de apoyos. Inclusive yo he visto muchas organizaciones en el último año que le han dado mucho más fuerza al área de recursos humanos, a los coaches internos e inclusive terapeutas, psicólogas contratados o subcontratados están dando terapia y ya no es coaching, ya es terapia. Y la organización está poniendo ese servicio, digámoslo así, para ayudar en todo esto. Entonces, el coaching no es la única manera, pero sí, definitivamente ayuda. Porque yo creo que con la situación actual hay muchas situaciones coachables en la persona. ¿Por qué? Porque todos estamos viviendo un escenario nuevo, diferente. Tú que hablabas de cambio, ¿no? O sea, y además esto fue un cambio no planeado, fue un cambio a un escenario en donde no hay parámetros, no hay con quién hacer un benchmarking, por lo menos al inicio. Entonces, claro, hay mucho para conversar, hay mucho para resolver. Entonces, creo que el coaching puede ayudar mucho, pero volvemos a lo mismo, no es una panacea que resuelve todo, ¿no? Sí, yo creo que a veces el nombre, coaching, eh, es una carta de presentación de un esfuerzo o de un diseño, de un esfuerzo que busca a lo mejor generar cierta sensibilidad o atención. Y es ahí donde probablemente el concepto o el nombre se abusa de eso. Yo creo que la situación en la que estamos actualmente y cada vez más en términos de globales, tanto el crecimiento, el desarrollo tecnológico pues, que estamos viviendo, y por otro lado el fenómeno de la globalización, hace que en las organizaciones exista un factor eh, de tenso, un factor de cierto estrés, un factor inclusive de un ambiente a veces complejo, y eso creo que es bastante coachable. Claro, claro. Eso es bastante mm, bien identificado como una oportunidad en donde se pueden diseñar procesos para que coaches internos puedan trabajar sobre todo en las estrategias, en la alineación, para ir adaptándose a los cambios tecnológicos que toda empresa y todo negocio en este momento tiene que invertir para digitalizarse, para utilizar la tecnología a su favor, y también
en términos de que la competitividad cada vez es pues, más compleja, es un poco más difícil, y entender que los esfuerzos y los resultados, los objetivos, una vez clarificados, pues también hay obstáculos y hay recursos en donde pues como coaches puedes capitalizarnos. Y entonces se diseñan organizacionalmente estrategias que pueden ser muy útiles utilizando el coaching para poder facilitar un ambiente laboral sano, apropiado, que tenga un impacto positivo hacia la organización en términos de cultura organizacional. Y evitar la confusión que tú decías, ¿no? A veces la depresión, la ansiedad, el estrés, pues esos a lo mejor con la terapia de un especialista, de una persona que se dedica a esos temas en las personas, es importante que una organización tenga también un proceso o invierta en atender estas enfermedades que están relacionadas con enfermedades psicológicas y diferenciarlo, ¿verdad? No es lo mismo Claro, este tema emocional a un tema en donde se puede ser más creativo. Y creo que es eso una de los temas interesantes con coaching, Ricardo, la creatividad. Uno de los esfuerzos que te permite consolidar como organización es que tu proceso de coaching incluya elementos creativos. ¿Ahí qué sugerirías para las organizaciones que ahora ya decidieron empezar con estos procesos de coaching? ¿Cómo hacerlos creativos? ¿Cómo involucrar la creatividad en esto? a, a ver, tal vez lo primero que comentaría y un poco también asociándolo con tu último comentario de la pregunta anterior, creo que hay dos tipos de coaching, un coaching preventivo y un coaching correctivo, ¿sí? Entonces, ves organizaciones que ya uh, le ofrecen a sus ejecutivos procesos de coaching dentro de su plan de desarrollo. No porque haya un problema específico a resolver, sino competencias a desarrollar a mediano plazo, ¿sí? Que es un coaching más enfocado a desarrollo de competencias y parte de su plan de desarrollo. No porque hay un problema conductual del ejecutivo gravísimo que hay que resolver con urgencia, ¿sí? Entonces, hay como también esos dos tipos de coaching. Creo que los líderes en este momento están en un momento muy coachable, ¿sí? ¿Por qué? Y ahorita voy al tema de la creatividad. Porque teóricamente los líderes son los que tienen que ser como el sostén de sus equipos y de sus colaboradores. Pero el líder también necesita un apoyo, ¿sí? Me comentaba el director de una multinacional en México, me decía, mira, en el corporativo nos dijeron, eso fue hace unos 6 meses, me decía, en el corporativo nos dijeron, este es el momento de mostrarse fuertes con su gente, porque su gente los necesita ver fuertes. Y me decía ese directivo, me decía, mira, ok, sé que tengo que mostrarme fuerte con mi gente, pero cuando yo estaba escuchando eso del presidente de la multinacional, me temblaban las piernas. ¿Con quién habló eso? Si yo soy el que tengo que mostrarme fuerte. Entonces, en ese sentido, hay mucha necesidad en este momento porque los líderes están como en sándwich, ¿sí? Necesidades de los colaboradores, insatisfacciones de los colaboradores, presión de la empresa, presión del medio, hasta presión familiar, todo este tipo de situaciones. Entonces, es muy coachable. Ahora, ¿dónde entra esto de la creatividad? Bueno, la creatividad en el fondo es buscar nuevas maneras de llegar de un punto a otro, ¿sí? Y hay un principio en creatividad que dice, las buenas ideas no es otra cosa que reordenamiento de información gracias a buenas preguntas. Eso a mí me llama mucho la atención ese concepto. Los coaches trabajamos principalmente con preguntas. ¿Cómo con preguntas haces que alguien conecte diferente información que ya tiene y desde ahí genere maneras diferentes de llegar a? Entonces, desde ese punto de vista, coaching y creatividad van totalmente relacionados. Es más, creo que no hay manera de no relacionarlos, ¿sí? Y todos necesitamos ser más creativos frente a los retos que estamos enfrentando, mucho más los retos actuales. Entonces, el coaching es un modo de intervención que estimula mucho la creatividad de los ejecutivos y los acompaña en el caminito para llegar a, ¿no? Estoy de acuerdo. Y yo creo que esa misma creatividad manifestada ya como resultados
es evidencia de que el proceso de coaching fue efectivo. Hace unos momentos que hablábamos de cuáles serían estos factores de efectividad, creo que llegar a soluciones distintas a las que tradicionalmente estamos llegando o que está implementando una organización, pudiera hablar de un proceso creativo, de un proceso de coaching. Me llama la atención la siguiente pregunta y la voy a ampliar un poquito más porque dice, es, ¿funciona realmente el coaching para el sistema educativo mexicano? Yo diría para el sistema educativo latinoamericano, ¿no? Digo, tú eres colombiano, ya tienes aquí viviendo muchos años y definitivamente somos o tenemos una característica cultural muy interesante. ¿Tú qué piensas? ¿Funciona realmente el coaching? Sí, habría que ver desde dónde entendemos la pregunta, porque tiene muchas facetas. En educación hay algo que la misma Secretaría de Educación la llama tutorear al alumno. ¿Qué es tutorear al alumno? Con otras palabras, lo que están hablando es de coachar al alumno, porque tutorear al alumno lo definen como ayudarle al alumno vía diálogo y con X y Y herramientas a superar obstáculos que le afectan su rendimiento escolar, pero obstáculos que no tienen que ver con la materia en sí. O sea, tutorear al alumno no es lo mismo que darle una clase. Entonces esto me lleva a un tema, y es que a los maestros les caería muy bien conocer herramientas de coaching, si no certificarse en coaching, por lo menos conocer herramientas básicas de coaching, para tutorear mejor a los alumnos. Esa sería una faceta de ver. Es más, existe una especialidad que se llama el coaching educativo. Entonces, sí, claro, claro que tiene mucho que ver. Y aquí, y sin ánimo de filosofar demasiado, pero creo que es importante ir al origen de la palabra educación. Educere, educir, sacar de. O sea, educación no es meter cosas en la persona, es sacar cosas de la persona. ¿Sí? Entonces, desde esa definición de educación, el abordaje del coaching, que con preguntas, por algo dicen que uno de los orígenes del coaching es la mayéutica socrática. Entonces, vía preguntas, hacer que la persona saque de sí misma conclusiones, reflexiones, ideas, ¿sí? Entonces, ahí hay mucha relación con la esencia de la palabra educación. Dicho de otra manera, el coaching no enseña nada. Para eso están los expertos, instructores, capacitadores, facilitadores. El coaching le ayuda a la persona a aprender lo que nadie le puede enseñar, ni siquiera el mismo coach. Por eso el coaching es una técnica basada en preguntas. Entonces, sí hay mucha relación entre educación y coaching si lo vemos desde esa perspectiva. Muy bien. Fíjate que yo pienso que esta persona lo preguntaba de si funciona realmente por una parte, pienso yo, de costumbre, de que nos gusta que nos digan qué hagamos. Okay. Yo creo que, y eso me lo he encontrado cuando hago coaching ejecutivo y empezamos a trabajar, pues obviamente con personal o clientes que están buscando, pues lograr resultados en, en sus organizaciones y sí me ha tocado, pues mejor dime qué hago, ¿no? O sea, Es no me más cómodo. preguntes, es más cómodo. No me preguntes qué pienso o cuál es la estrategia, o no me preguntes, porque pues mejor dime, o sea, si tú ya te diste cuenta que estoy haciendo mal las cosas y que pues esto tiene que ver con lograr resultados y si no voy a lograr resultados, también como que se abruman y sienten que necesitamos o que necesitan dar una respuesta correcta. Y esa presión de dar la respuesta correcta o el resultado, pareciera ser que existe esta tendencia de decir, pues mejor dime qué hago, Claro. por dónde me debo de ir, o tú qué has hecho, qué experiencia has tenido, cómo te ha ido. Y entonces pareciera ser que pues ya se convierte en un proceso de asesoría, no es un proceso de coacheo. Y yo creo que ahí sí hay una oportunidad muy importante que detonar para que el cliente entienda que es un proceso meramente proactivo del individuo hacia el alcance de sus metas y hacia descubrir, pues, qué es lo que él puede conseguir a través de este proceso a partir de retarse a sí mismo y de encontrar caminos o rutas, pues, que le permitan generar un proceso de aprendizaje
a través del tiempo y que se mantenga y que no sea también un proceso de intervención debido a que tiene un coach. Claro, ahí estás haciendo otra conexión bien interesante entre coaching y empowerment, ¿sí? Porque el coaching es un proceso de reempoderamiento de la persona, ¿sí? Entonces van muy unidos, coaching y empowerment. Exactamente, y como tú bien lo estás diciendo, a veces la persona se desempodera. Hay por ahí un dicho que dice, el que pide consejos pide permisos, ¿no? Para compartir la responsabilidad de la decisión con quien le dio el consejo. Entonces, muchas veces cuando la persona dice, dime cómo, se está desempoderando. Claro. Y el coaching es un proceso de reempoderamiento hacia la persona. Sí. Y por eso no hay que darle soluciones, por muchas razones. Una, porque de pronto de lo que me está hablando no es de mi área de expertise. Entonces, ¿desde qué ética profesional yo te voy a dar una recomendación específica en algo en lo que no soy experto? Ahora, por ejemplo, somos expertos en liderazgo. Sí, pero no necesariamente podemos aconsejarle a alguien, mira, en esa situación particular haz tal cosa, porque somos expertos en liderazgo, pero desde el mundo teórico del liderazgo, pero no estamos metidos en el mundo de la persona con sus colaboradores específicos. Entonces, aún así habría que tener mucho cuidado de qué recomendación le da. Muy diferente si esa recomendación se la da a su jefe porque lo conoce, porque conoce a su equipo de colaboradores, porque conoce a sus pares. Ok, ahí sí es muy válido la recomendación. O sea, el consejo es parte del liderazgo. De por sí, inclusive podríamos hasta ahí llegar a hablar de la mentoría, pero coaching es otra cosa. Coaching es un reempoderamiento de la persona. Así es. Y entonces quisiera conectarlo con otra pregunta que nos hicieron previamente y aprovecho también para comentarles a quienes están acompañándonos en esta ocasión que pueden escribir sus preguntas respecto a lo que estamos hablando de coaching, ¿no? Pueden hacerlo a través del chat. La pregunta que nos hacían, y lo quiero conectar con este tema, entonces, ¿cómo ser un buen coach? ¿Qué te hace ser un buen coach? Ok, ¿qué te hace ser un buen coach? Bueno, creo que hay ciertas premisas y creo que ayuda tener mucho lo que un autor alemán que se llamaba Eduard Spranger llamaba el eros pedagógico, el eros pedagógico, el amor a la pedagogía, que en el fondo es esa satisfacción que sentimos cuando somos parte del desarrollo de otra persona. Y lo llama eros pedagógico. Creo que eso es muy importante. O sea, creo que una premisa en el coach es tener claro y le tiene que gustar ser parte del desarrollo de otros. ¿Sí? Creo que es una premisa. Luego viene, bueno, las competencias que tienes que tener que son desarrollables, para algunos serán más fáciles o no. Competencias que tienen que ver con empatía, con escucha y otras cosas más que tienen que ver con técnicas, aprender a hacer preguntas, aprender a detectar lo que llamamos creencias limitantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero todo eso es desarrollable, pero sí hay cosas que son premisas. ¿Sí? Y aquí quiero comentar algo interesante para los que venimos del mundo más directivo o somos conferencistas o capacitadores, todo este tipo de cosas. Yo siempre he pensado que para ser buen coach tienes que desaprender ciertas cosas. En mi caso personal, yo tuve que desaprender para ser buen coach, tuve que aprender a escuchar porque yo venía del mundo del hablar, que la capacitación, los cursos, ¿sí? Entonces para mí fue todo un reto aprender a escuchar. Pero es desarrollable, es desarrollable. Lo que no es desarrollable es esa actitud, esa intención, intención de corazón de ser parte del desarrollo del otro, porque eso no se aprende. Eso no es un tema de técnicas. Eso o lo traes o no lo traes. Entonces, creo que ese sería como un requisito básico para ser buen coach. Y lo otro, bueno, pues lo estamos diciendo al principio de esta charla, formarte y formarte con una escuela seria, un proceso de certificación, que como tú bien dices, tiene que tener un mínimo de horas entre teoría, práctica, tiene que ser una entidad que esté avalada internacionalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y practicar mucho, ¿no? Nadar mucho, agarrar mucho millaje, mucha práctica. Sí, a través de los años yo me he dado cuenta, Ricardo, que también un buen coach es un buen coachee. Y en ese sentido, un buen coach es una persona que está dispuesta a aprender,
a esta condición de aprendizaje a lo largo de la vida. Este buen deseo y buen ánimo de estar siempre cultivándose, estudiando, preparándose, buscando por el simple hecho de hacerlo, por esta satisfacción personal de alcanzar tu desarrollo y crecimiento personal, no por competencia, no por un interés económico, sino porque en verdad es este oficio de querer siempre estar aprendiendo. Yo creo que eso también lo hace ser un buen coach. Esta persona que está dispuesta a hacer, los norteamericanos le llaman el long life learning, ¿no? A lo Claro. largo de la vida estar aprendiendo. Y No, otra, sí, adelante, adelante, por favor. y otra característica de un buen coach tiene que ver, yo creo que mucho con la parte de la sensibilidad, empatía, pero también de manejarlo desde el lado que no te reflejes en esos sentimientos. Y esto, pues de alguna manera, tiene que ver con generar esta capacidad para mantenerse alineado a la posición y trabajar desde ambos planos. Yo lo llamaría ser ecuánime, ¿no? Claro, claro. De estar, a pesar de las circunstancias, las condiciones, las dificultades, pues mantener siempre la posición de ser un acompañante adecuado a tu cliente, ya sea en lo individual o en life coaching o en la parte ejecutiva, ¿no? Claro, una colega dice, empatía es ponerse en los zapatos del otro, pero sin amarrárselos. ¿Sí? Así es, Y empatía es un término medio entre simpatía y antipatía. correcto. Por ejemplo, cuando estamos dando una conferencia, tendemos un poco a intentar ser lo más simpáticos posible, y es válido, pero porque queremos centrar la atención en nosotros. Pero en el proceso de coaching, como tú bien dices, es más esa ecuanimidad. Ahora, el coach no es un robot que no tiene emociones y un robot que hace buenas preguntas. No, claro, somos seres humanos como el otro, ¿sí? Entonces es un acercamiento, es una empatía desde la intención y es una empatía de corazón, no funciona. Pero a su vez, y esto es un tema bien interesante, y es hasta dónde soy empático y hasta dónde la empatía se empieza a convertir en que ya estoy subvencionando al otro, que me estoy comiendo el cuento que el otro me está contando, ¿sí? Y termino no reempoderando al otro. Y eso es algo trabajable y creo que tiene mucho que ver con un proceso como de autoobservación constante y autorregulación constante. Los psicólogos lo tienen muy claro, la transferencia y la contratransferencia, ¿no? ¿Sí? O sea, las emociones la transferencia tiene que ver con las emociones que le produce al cliente la relación con el psicólogo, con el terapeuta, digámoslo así. Y la contratransferencia son las emociones que al terapeuta le producen la interacción con su cliente. Entonces, también hasta eso es importante. Ese justo medio, esa ecuanimidad, totalmente esencial en un proceso de este tipo, ¿no? Así es. Muy bien, voy a continuar con algunas otras preguntas que nos hicieron llegar. Agradecemos a quienes nos ponen también sus preguntas aquí en el chat. Y es, me gustaría aprender más en relación al tema y poder hacer uso de una manera adecuada del coaching para obtener buenos resultados en mi trabajo. ¿Qué le dirías a una persona que tiene esa intención o ese propósito? Que se forme como coach con nosotros. Correcto. Y van las siguientes preguntas en torno a eso. De cómo obtener información que me ayude en el crecimiento de esta disciplina, de esta profesión, ¿no? Ok. A ver, hay muy buen material sobre coaching en internet, hay excelentes libros, pero yo creo que se aprende a nadar nadando y se aprende a nadar con un instructor de natación, ¿sí? Entonces creo que el coaching no es algo que lo aprendes leyéndote un libro de coaching, por bueno que el libro sea. Creo que coaching no es algo que aprendes en un taller de un día, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quiero tener bases de coaching o quiero formarme como coach? Si quiero formarme como coach, y tú lo comentaste,
Es un programa estructurado, hay que ver una serie de técnicas, inclusive hay que ver temas, por ejemplo, y tú lo comentaste, ¿dónde está la frontera entre el coaching y la terapia? ¿Dónde no meterte? Como dicen por ahí, la maestría no solo es saber cuándo hacer algo, también es saber cuándo no hacerlo. Y esto no se aprende leyendo un libro. Saber dónde no meterte, saber dónde ya eso es terreno de un terapeuta y no de un coach. Todo ese tipo de cosas, y se aprenden pues en un programa ya de formación estructurado. Obviamente el nuestro no es el único, ¿sí? Pero sí buscar un programa de formación de coaching estructurado. Eso creo que es clave en esto, ¿no? Y yo creo que la recomendación es precisamente la que tú estás haciendo, diferenciar en, quiero ser un mejor líder usando herramientas de coaching o quiero realmente formarme como un profesional en coaching. Porque muchas veces, y lo comento por estos programas también de liderazgo, eh, pensamos que con un entrenamiento de algunas cuantas horas ya soy un coach. Y la realidad es que eres un líder con herramientas, Claro, claro. que probablemente tienes ventaja con respecto al propio desarrollo que habías recibido anteriormente. Pero el proceso de coaching o el llegar a ser un coach con las credenciales, con la formación, con todas las herramientas, es un poquito más complejo, ¿no? Y yo creo que es ahí donde también de alguna manera deberíamos de clarificar que hay programas ejecutivos y programas organizacionales para potencializar las capacidades de coaching de un líder, pero eso Claro. no necesariamente les va a acreditar para que puedan dedicarse a hacer coaching, ¿no? Claro, y tú lo estás comentando, o sea, un líder dentro de sus muchas herramientas puede tener herramientas de coaching, como también debe tener herramientas de mentoring, como también debe tener herramientas de facilitación, porque un líder es un poco instructor, es un poco motivador, es un poco coach, es un poco mentor, etcétera, ¿sí? Es muy diferente a ser un coach. Entonces, en ese sentido, creo, ¿para quiénes es interesante y valioso formarse como coaches ya y certificarse como coaches? Bueno, primero, profesionales, o sea, profesionales de consultoría, capacitación, etcétera, que venden sus servicios a las empresas. Y bueno, el coaching sería un nuevo servicio dentro de su maletín de su oferta de servicios. Ya tienen los clientes, etcétera, y muchas veces los clientes le envían así, oye, ¿me puedes hacer coaching a un ejecutivo? Ups, es que no estoy formado. Entonces, creo que es como el target esencial de quienes formarse como coaches. También, también las personas que trabajan en áreas de recursos humanos. Las personas que trabajan en áreas de recursos humanos son los coaches formados o no formados, hacen coaching en la organización. Entonces, todo esto les ayudaría muchísimo. Y hay por ahí una pregunta de Sí, Yuridia que la veo en el chat, bien dice la interesante. siguiente, sí es muy interesante, dice, ¿cómo sé o cómo descubro si tengo lo necesario para ser o no coach? Ya que Ricardo comentó que con ciertas personas tienen ese don o facilidad. Mira, puede sonar muy extraño, pero yo creo que si estás en esta charla y te estás haciendo esa pregunta es porque sí tienes esos elementos básicos como esenciales, no básicos peyorativamente. Y bueno, falta aprender las técnicas y, como decíamos, mucho millaje, mucho nadar, ¿no? Pero Yuridia, sin conocerte, te diría que desde tu misma pregunta, ahí ya hay algo. Sí, y más que don, porque a lo mejor se quedó Claro, entendido que si es un don o un talento, naciste con esta capacidad de acompañar a personas y poder hacer preguntas que detonen y muevan voluntades, no es tanto un don. Tú no, lo para dijiste nada. y yo lo quisiera traducir a, se trata de entusiasmo, de que realmente te guste, de que realmente es parte de tu propósito de vida ayudar a otras personas a potencializarse, a empoderarse. Y creo que eso lo vas descubriendo a través del tiempo, ¿no? Te vas dando cuenta que te gusta de alguna forma escuchar a las personas,
te gusta o disfrutas, tienes esta satisfacción viendo que otras personas tienen buenos resultados. Eres un promotor de las habilidades, de los talentos, de el desempeño de otras personas. Entonces creo que hay indicios que te pueden clarificar y dejar bastante bien colocado en una posición de decir, pues, ¿por qué no adentrarme? ¿Por qué no profundizar de entrada esas herramientas, esas habilidades que ya puedo percibirlas? Muy bien. Ya para ir cerrando, Ricardo, por cuestión de tiempo, este webinar, como nos comprometimos, va a ser de 1 hora, ya estamos casi sobre el tiempo. Hay algunas preguntas precisamente ya más enfocadas a los procesos de certificación. Y una de ellas es, ¿cuánto dura y en qué consiste la constancia de participación de un programa de coaching? Ok, con gusto. Bueno, igual todos los asistentes o ya recibieron o van a recibir la información en detalle, pero les podríamos decir la certificación dura 64 horas aula. Además es bien interesante porque es parte presencial, parte virtual. Y un equivalente también de otras 60 y tantas horas ya de prácticas fuera de aula. Este es un tema en el que hay que practicar mucho, pero digamos en términos de duración específica, eso dura todo el programa, dura más o menos 4 meses, ¿sí? Y bueno, y salen con su certificación internacional como coaches neurolingüísticos, avalados por HSN World, que es la entidad certificadora, una entidad internacional con sede la sede de América queda en Santiago de Chile, la sede europea queda en Dinamarca. Y bueno, y esa certificación pues tiene toda la validez internacional del caso, ¿no? Gracias, Ricardo. Otra pregunta, ya quisiera hacer un par de preguntas ya para cerrar, es cómo atraer clientes eh, para un proceso de coaching. Claro, nos podríamos extender mucho, pero yo iría un poquito a ese cuadro de nuevos productos o servicios para viejo mercado o nuevos productos o servicios para nuevo mercado. Y el ejemplo que yo ponía hace rato, muchas de las personas que nos están escuchando de pronto ya son consultores, capacitados, ya ofrecen servicios a las organizaciones de otros modelos de ayuda al desarrollo de las personas. Entonces, en ese sentido, yo te diría empezar por los clientes que ya tienes, ¿sí? Ahora, ahí estamos hablando de ofrecer coaching a otros y vivir de eso, cobrar por esos servicios. Pero también está el coaching interno entre las organizaciones, ¿sí? Y por ejemplo, las áreas de recursos humanos, gerentes comerciales que tienen su gente desperdigada en diferentes sitios del país, las técnicas de coaching les ayudan muchísimo. Entonces, claro, ahí no sería tanto cómo conseguir clientes, sino cómo darle un mejor servicio a mis clientes internos. Creo que la pregunta de cómo conseguir clientes de coaching no es muy diferente a cómo conseguir clientes de otro tipo de servicios, ¿no? Capacitación, consultoría. Gracias. Bien, me gustaría dejar un par de minutos. Si hay alguna otra pregunta, con toda confianza para quienes nos acompañan en esta ocasión, ya sé que quieran abrir su micrófono, su cámara o escribirnos en el chat. Se los agradecemos mucho. ¿Qué les ha parecido también esta conversación, este diálogo sobre el uso y abuso del coaching y todas las implicaciones que hay en torno al mismo? Muy bien. Aide, no sé también si tú quisieras agregar algo mientras se animan a hacer las preguntas, quisiera compartir con ustedes, pues lo que bien ya decía Ricardo, en el mes de mayo tenemos programado precisamente el inicio de la certificación internacional en coaching neurolingüístico. Aquí está el flyer que les vamos a hacer llegar y que bueno, es en una modalidad mixta, semipresencial, hay algunas sesiones que son presenciales, otras en línea. Iniciamos el 18 de mayo y bueno, Aide es quien está recibiendo también pues la información de ustedes y si tienen interés en la misma, ¿no? El correo de Aide es aide.sanchez@hiconsultores.mx. Muy bien.
Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Nos gustaría ya con esto, pues prácticamente ir cerrando. Pues conclusiones finales, Ricardo, que quisieras agregar. Sí, yo diría que, a ver, yo me dedicaba mucho a capacitación, consultoría, etcétera, etcétera. Y a veces, sobre todo en capacitación, la frustración era, haces tu mejor esfuerzo por dar un excelente curso y después te quedas con la sensación, bueno, ¿y qué pasó después de mi curso? ¿Sí? Entonces, para mí descubrir el mundo del coaching fue descubrir otra manera y una además de, no en vez de ser parte del proceso de desarrollo de las personas y acompañarlos en ese proceso. Entonces, el nivel de satisfacción de ser un coach es impresionante y es tremendamente gratificante. En ese sentido, es una invitación a que se formen en una nueva profesión que es tremendamente gratificante en todo sentido. Gracias. Definitivo, una de las experiencias que pienso yo más importantes de las cuales he disfrutado a partir de que me acredité como coach y que fue precisamente contigo hace ya, pues, Como creo que 10 son años. 13 años. 13 años, wow. Hace 13 años. Es que en realidad es la satisfacción de personal de reconocer que yo mismo puedo en tener herramientas para que las metas que me establezca me facilite el llegar a ellas, ese también ya de entrada es un beneficio muy importante. Pero el otro es la satisfacción personal de ver a personas realmente ante retos y desafíos que son críticos para sus trabajos, para sus organizaciones, lograr la meta y saber que sí podían hacerlo, que tenían recursos, pero que solo tenían que buscar desde una mirada distinta, desde un enfoque que les permitía identificar pues todas aquellas fortalezas que tenemos como individuos. Entonces, yo creo que eso es algo bastante satisfactorio. Muy bien, pues muchas gracias Ricardo por esta charla que hemos tenido durante esta hora. Aide, muchas gracias también por tu apoyo. Lorena Pérez nos pone aquí, la plática de coaching estuvo muy interesante, el cómo se manejan el concepto de las empresas, aunque sea leerlo más, de manera errónea. Sí, sí hay a veces maneras equivocadas de abordar el tema. Gracias Lorena por acompañarnos, gracias a todos los que están aquí en la sala. Muchas gracias. Buenas noches a todos.